Desde el primer momento en que Jonathan Montoya entró a su enorme mansión, supo que algo estaba mal. No era solo la fría distancia de sus hijos, ni la rutina rígida de su vida millonaria. Era un dolor silencioso que lo desgarraba cada vez que miraba a sus gemelos, Lucas y Mateo, de 5 años. Sus pequeñas piernas no podían sostenerlos, y cada intento de caminar terminaba en llanto y desesperación. Jonathan había gastado millones en los mejores doctores, en terapias privadas, en tratamientos que prometían milagros, pero nada funcionaba. Cada fracaso lo dejaba más frustrado, más impotente. Como padre, sentía que estaba perdiendo a sus hijos frente a sus propios ojos. La culpa lo consumía. Una tarde lluviosa, mientras observaba a sus hijos jugar en la sala con su niñera anterior, que pronto renunció por el estrés, Jonathan sintió un vacío profundo. ¿Por qué ellos sufrían mientras él tenía todo? La riqueza, las casas, los autos, todo parecía inútil cuando los gemelos no podían ni caminar. Y entonces, llegó ella. La nueva empleada doméstica, llamada Isabella, apareció con una calma que contrastaba con el caos que Jonathan sentía. Tenía una sonrisa suave, y sus ojos transmitían algo que él no podía explicar. Una especie de esperanza, de confianza tranquila. Jonathan la miró con escepticismo, pensando que otra persona más solo presenciaría el fracaso de sus hijos. Pero había algo diferente en ella, algo que lo hizo detenerse por un instante. Aquel día, sin que Jonathan lo supiera, Isabella haría algo que cambiaría para siempre la vida de los gemelos, y lo que él creía posible para ellos. Algo que lo dejaría sin palabras y cuestionando todo lo que pensaba sobre el dinero, el poder y la verdadera fuerza del amor. Jonathan Montoya no era un hombre cualquiera. A sus 42 años, era uno de los multimillonarios más poderosos de la ciudad. Sus negocios iban desde bienes raíces hasta tecnología, y su nombre se encontraba en la portada de revistas, siempre con una sonrisa segura y un reloj de lujo brillando en su muñeca. Sin embargo, detrás de todo ese éxito, Jonathan cargaba un dolor que ningún millón podía aliviar. Sus hijos, Lucas y Mateo, gemelos idénticos, no podían caminar. Desde que nacieron, Jonathan y su esposa, Valeria, habían enfrentado la dura realidad de que algo no estaba bien. Los médicos daban diagnósticos complicados, pero ninguno tenía una solución definitiva. Cada terapia fallida se convertía en un recordatorio brutal de su impotencia. Mientras sus colegas celebraban logros y negocios, Jonathan lloraba en silencio viendo a sus hijos luchar con simples movimientos que cualquier niño daba por sentado. Valeria, desesperada y agotada, se había retirado de la vida pública, pasando días enteros entre médicos y consultas. Pero incluso ella, con todo su amor y dedicación, no podía hacer que los gemelos caminaran. La casa, que debía ser un refugio, se sentía como una prisión silenciosa de frustración y tristeza. Los gemelos, a su manera, también sufrían. Sus pequeñas manos se aferraban a los muebles o a la silla de ruedas, intentando dar pasos que parecían imposibles. Cada caída era un pequeño golpe a su autoestima, y cada lágrima una flecha al corazón de sus padres. Jonathan se encontraba en noches interminables, mirando a sus hijos dormir y preguntándose si alguna vez vería a Lucas y Mateo correr por el jardín, jugar como cualquier niño. Esa mañana, mientras revisaba papeles en su oficina, escuchó el timbre. Isabella, la nueva empleada, estaba parada frente a la puerta. Jonathan la observó, ligeramente molesto. ¿Otra persona que intentaría cuidar de sus hijos sin resultados? Sin embargo, algo en su mirada le hizo sentir que tal vez esta vez, la historia podría ser diferente. Isabella no decía mucho al principio. Solo sonreía y observaba a los gemelos con una atención que Jonathan no había visto en ninguna otra persona. No parecía tener miedo ante la discapacidad de los niños. Al contrario, había algo en su manera de moverse y de hablar que les transmitía seguridad. Jonathan, aunque escéptico, decidió dejar que ella empezara. No sabía que esa decisión cambiaría su vida para siempre.
Los días pasaban y Jonathan observaba con ojos críticos cada movimiento de Isabella. Al principio, él esperaba ver más frustración, más lágrimas de los gemelos, tal como había pasado con todas las niñeras anteriores. Pero algo extraño sucedía. Lucas y Mateo parecían relajarse en su presencia. Sus risas, tímidas al principio, comenzaron a aparecer mientras Isabella los guiaba con paciencia, mostrándoles cómo mover sus piernas, cómo intentar pequeños pasos apoyados en sus manitas. Jonathan sentía una mezcla de incredulidad y ansiedad. Cada sonrisa de sus hijos era un golpe a su corazón, alegría y temor al mismo tiempo. ¿Sería otra decepción más? ¿O realmente esta mujer podría lograr lo que nadie había logrado? Valeria estaba más cautelosa. Había aprendido a proteger su corazón de falsas esperanzas. Jonathan, no te hagas ilusiones, le decía cada mañana. Ellos necesitan más que sonrisas. Necesitan milagros médicos. Pero Jonathan no podía dejar de mirar a Isabella y notar algo diferente en ella. No era solo su paciencia. Había un cuidado genuino, casi instintivo, que parecía llegar a los niños de una manera que la medicina no podía alcanzar. Un día, mientras Jonathan revisaba un contrato en su oficina, escuchó un grito. Corrió al salón y encontró a Isabella arrodillada frente a Lucas y Mateo. Los niños intentaban ponerse de pie, y aunque caían, ella no los reprendía ni los miraba con impaciencia. Al contrario, los animaba con palabras suaves. Sí, pueden hacerlo, un pasito más, yo estoy aquí contigo. Jonathan se quedó paralizado. Nunca había visto tanta calma y determinación frente al sufrimiento de sus hijos. Pero la tensión dentro de la mansión aumentaba. La presión de Jonathan por resultados inmediatos chocaba con la paciencia necesaria para un proceso tan delicado. Las noches eran especialmente difíciles. Jonathan revisaba videos de terapias pasadas, buscando cualquier progreso que mostrara, desesperado por resultados tangibles. Isabella, mientras tanto, trabajaba en silencio, sin apuros, sin buscar reconocimiento, solo enfocada en los gemelos. Un día, Lucas soltó una lágrima y dijo algo que hizo que el corazón de Jonathan se detuviera. «Papá, alguna vez caminaré». La voz del niño estaba llena de inocencia y miedo, y Jonathan sintió como toda su riqueza, toda su influencia, se volvía inútil frente a esa pregunta. Isabella, con suavidad, le respondió: «Sí, Lucas, juntos vamos a lograrlo. No estás solo». Jonathan se retiró al pasillo, respirando con fuerza, sintiendo una mezcla de admiración y temor. No entendía cómo alguien podía tener tanta fuerza, tanta paciencia, sin perder la esperanza ante la dificultad. La pregunta que lo atormentaba cada noche volvía con más fuerza. ¿Había encontrado finalmente a la persona que podría cambiar la vida de sus hijos, o era solo otra ilusión que el destino estaba a punto de romper? En el silencio de la mansión, mientras la lluvia golpeaba las ventanas, Jonathan se dio cuenta de que no solo estaba luchando por la capacidad de caminar de sus hijos. Estaba luchando contra sus propios miedos, su orgullo y la impotencia que había cargado durante años. Y en medio de todo eso, Isabella seguía allí, firme, tranquila, como si supiera algo que él aún no comprendía. Una tarde, Jonathan llegó temprano a la sala, listo para reprender a Isabella por algún pequeño error que seguramente habría pasado desapercibido. Pero lo que vio lo dejó sin aliento. Isabella estaba sentada en el suelo, con los gemelos frente a ella, y lo que hizo a continuación desafió todo lo que Jonathan había conocido hasta ahora. En lugar de seguir los métodos tradicionales que él había pagado a cientos de especialistas, Isabella tomó las manos de Lucas y Mateo y comenzó a guiarlos con movimientos suaves, casi como si jugara un juego secreto que solo ellos podían entender. Lo más increíble fue que los niños respondieron. No eran pasos perfectos, pero estaban caminando, pequeños, tambaleantes, pero caminando. Jonathan contuvo un grito de sorpresa. Su corazón latía con fuerza, mezclando alegría, incredulidad y miedo. ¿Cómo era posible? Los mejores médicos del país habían fallado.
Las terapias más avanzadas no habían dado resultado, y ahora, en su propia casa, una simple niñera lograba algo que parecía imposible. Pero la verdadera sorpresa aún estaba por venir. Isabella, al notar que Jonathan la observaba, se levantó con calma y lo miró a los ojos. Su expresión era serena, casi desafiante, pero había algo más. Un secreto que ella no había revelado hasta ese momento. Señor Montoya, dijo con suavidad, los gemelos no necesitan solo dinero ni terapias caras. Necesitan confianza, amor y paciencia. He trabajado con muchos niños con problemas de movilidad, pero lo más importante es creer en ellos cuando nadie más lo hace. Jonathan se quedó sin palabras. Todo su mundo había girado alrededor de su riqueza, tratando de comprar una solución. Nunca se le había ocurrido que la clave no estaba en los médicos ni en los tratamientos, sino en la conexión humana, en la fe de alguien que realmente los comprendiera. Y entonces, Isabella reveló algo más que cambió todo para Jonathan. Antes de llegar a su casa, había pasado años cuidando a un niño con exactamente la misma condición que Lucas y Mateo. Ese niño caminó por primera vez gracias a su método. Isabella no lo había mencionado porque no quería presumir, pero ahora todo encajaba. Su experiencia, su paciencia y su corazón eran más poderosos que cualquier fortuna. Jonathan sintió que algo dentro de él se rompía y al mismo tiempo se llenaba de esperanza. Todo su orgullo, su escepticismo y su ansiedad se encontraron con una verdad simple y devastadora. Había subestimado el poder del amor y la dedicación. Los gemelos, mientras tanto, continuaban intentando caminar, riendo con cada pequeño logro, sin darse cuenta del impacto que tenían sobre su padre. Jonathan se dio cuenta de que había estado viviendo en un mundo donde el dinero lo podía todo, pero que frente a sus hijos y a Isabella, el verdadero milagro era humano, no monetario. Por primera vez en años, Jonathan se permitió sentir algo que no había sentido en mucho tiempo, verdadera esperanza. Y con esa esperanza vino un pensamiento inquietante. ¿Qué había estado perdiendo todo este tiempo al depender solo de médicos y dinero, y no de personas que realmente creyeran en sus hijos? La atmósfera en la mansión Montoya había cambiado por completo. Jonathan ya no podía ignorar lo que Isabella había logrado. Lucas y Mateo daban pequeños pasos, apoyados en sus manos, pero caminaban. Sin embargo, el alivio vino acompañado de una tormenta de emociones que Jonathan estaba lejos de prever. Esa noche, Valeria entró al salón justo cuando Jonathan sostenía a Lucas mientras daba un paso tambaleante hacia ella. Su rostro estaba lleno de lágrimas, una mezcla de orgullo y miedo. Valeria, con voz temblorosa, le dijo: «Jonathan, ¿cómo es posible? Todos los doctores dijeron que nunca caminarían. ¿Qué estás haciendo que yo no he visto?» Jonathan la miró, y por primera vez en años, bajó la guardia. No se trataba solo de los niños. Era la humillación de darse cuenta de cuánto había confiado en el dinero y en las soluciones externas, mientras que lo que realmente necesitaban sus hijos estaba frente a él todo este tiempo. «No lo entiendo del todo», respondió Jonathan, con voz quebrada. «Pero Isabella, ella los ha hecho caminar. No sé cómo, pero lo ha hecho». Valeria lo abrazó, y juntos observaron cómo los gemelos daban más pasos, riendo y gritando de emoción. Fue un momento de alegría pura, pero también de confrontación silenciosa. Jonathan se enfrentaba a su propio ego, a sus miedos y a los años de frustración por haber creído que el dinero podía comprar todo. Al día siguiente, Jonathan decidió hablar con Isabella en privado. Quería entenderlo todo: su método, su experiencia, y por qué había funcionado, donde todo lo demás había fallado. Isabella lo miró con la calma de siempre y le dijo: «Señor Montoya, no hay secretos complicados. Solo consistencia, paciencia y amor. No se puede apresurar a un niño a caminar. Hay que acompañarlo, creer en él incluso cuando parece imposible». Jonathan, con lágrimas en los ojos, sintió un peso enorme levantarse de sus hombros. Todo el estrés, la culpa y la ansiedad que lo habían perseguido durante años parecían evaporarse,
reemplazados por una mezcla de gratitud y humildad. Pero también llegaron las preguntas difíciles. Jonathan sabía que no podía seguir viviendo en la ilusión de que todo se resolvería con dinero. Su orgullo había quedado herido, y su forma de ver la vida cambiaba ante sus ojos. Isabella, con una sonrisa suave, le mostró que la verdadera riqueza no estaba en sus cuentas bancarias ni en sus propiedades, sino en la capacidad de confiar, de amar y de acompañar a otros sin esperar recompensas. Esa noche, mientras los gemelos dormían por primera vez después de años sin caídas, Jonathan reflexionó. Había aprendido una lección que ningún millón podría comprar. Comprendió que su obsesión con soluciones externas lo había cegado, y que la verdadera fuerza para cambiar la vida de sus hijos estaba en la paciencia, el amor y la dedicación genuina. Jonathan tomó una decisión silenciosa. Permitiría que Isabella liderara el cuidado de los gemelos, aprendiendo de ella y dejando de lado su ego. Sabía que había llegado el momento de soltar el control y abrazar la humildad que le había sido tan esquiva durante tanto tiempo. Con el paso de los días, la mansión Montoya comenzó a llenarse de risas que Jonathan no había escuchado en años. Lucas y Mateo, ahora cada vez más seguros en sus pasos, corrían tambaleantes por la sala, mientras Isabella los guiaba con una paciencia infinita. Cada caída se convertía en un aprendizaje, cada intento en una victoria silenciosa, y cada sonrisa de los gemelos se grababa en el corazón de Jonathan como un tesoro irreemplazable. Jonathan se sentó en el sofá una tarde, observando a sus hijos jugar. Por primera vez, sintió que la riqueza que había acumulado no tenía nada que ver con la felicidad que experimentaba en ese momento. No eran los autos, las mansiones ni los contratos millonarios los que le daban sentido a su vida, sino el amor verdadero, la dedicación y la confianza que alguien como Isabella había traído a su familia. Valeria, con lágrimas en los ojos, se acercó y le susurró: «Jonathan, creo que hemos aprendido algo que el dinero nunca nos enseñó». Él asintió, con un nudo en la garganta. Durante años había buscado soluciones externas, confiando en médicos, terapias y tecnología avanzada. Pero el verdadero cambio había llegado gracias a la paciencia, al cuidado genuino y a la fe inquebrantable de alguien que no esperaba nada a cambio. Isabella no solo había enseñado a caminar a los gemelos, había enseñado a Jonathan y a Valeria a abrir su corazón, a dejar de lado el orgullo y a creer en la fuerza del amor humano. Los días siguientes estuvieron llenos de progreso y momentos emotivos. Los gemelos aprendieron a dar pasos más largos, a sostenerse sin ayuda, y poco a poco, Jonathan comenzó a verlos correr por el jardín, bajo la lluvia, con risas que él creía imposibles. Cada pequeño logro se celebraba con abrazos, lágrimas y sonrisas que llenaban la casa de esperanza y gratitud. Jonathan comprendió algo fundamental. Toda su vida había estado centrada en acumular riqueza para proteger a su familia, pero nunca había entendido que la verdadera protección no estaba en el dinero, sino en la atención, el amor y la fe constante. La lección era clara y profunda: no importa cuánto poseas, ni cuán poderosos sean tus recursos, algunas cosas solo se logran con paciencia, dedicación y un corazón dispuesto a creer en lo imposible. Isabella, mientras tanto, permanecía con humildad, siempre sonriendo y enseñando a los gemelos con el mismo cariño que había mostrado desde el primer día. Jonathan se dio cuenta de que había encontrado algo más valioso que cualquier fortuna. Alguien que mostraba con hechos que el amor y la esperanza podían superar cualquier obstáculo. Esa noche, mientras observaba a Lucas y Mateo dormir, Jonathan se preguntó en voz baja, con lágrimas en los ojos: si hubiera esperado toda mi vida solo en el dinero, ¿habría perdido la oportunidad de verlos caminar, reír y ser felices? Y entonces comprendió que la respuesta no estaba solo en la acción de Isabella, sino en la forma en que él decidió abrir su corazón y confiar. Porque a veces, los milagros llegan a quienes se atreven a creer, no a quienes intentan comprarlos. Pregunta final para la audiencia. Si tú tuvieras todo el dinero del mundo, ¿serías capaz de dejar de controlar todo y confiar en alguien con amor y paciencia para cambiar la vida de quienes amas?